¿Alguna vez has pensado que conocías a alguien completamente solo para descubrir que no lo conocías en absoluto? Esa pregunta me atormentó en una fría mañana de martes en marzo, parado en un cementerio que había visitado 100 veces antes, mirando a un hombre que nunca había visto en mi vida, llorando en la tumba de mi hija. Te hablo del tipo de llanto que sacude todo tu cuerpo, el tipo que viene de un lugar tan profundo dentro de ti que se siente como si tu alma se estuviera rompiendo en pedazos. Este desconocido, este conserje con ropa desgastada y tierra bajo las uñas, estaba sollozando sobre mi Emily como si hubiera perdido a su propia hija, y yo no tenía ni idea de por qué. Me llamo Ricardo, y pensé que lo sabía todo sobre mi hija. Pensé que entendía su vida, sus decisiones, su corazón. Estaba equivocado, tan devastadoramente, tan completamente equivocado que duele hasta el día de hoy. Lo que este hombre me contó esa mañana no solo sacudió mi mundo, lo destrozó en 1.000.000 de pedazos, y me obligó a reconstruir todo lo que creía saber sobre la niña que crié, sobre la mujer en la que se había convertido sin que yo realmente me diera cuenta. Déjame llevarte de vuelta a ese momento, porque incluso ahora, 6 meses después, todavía puedo sentir la escarcha en el aire. Todavía puedo oler las flores frescas que había llevado. Todavía puedo escuchar el sonido de su llanto cortando el silencio de la mañana como un cuchillo afilado que atraviesa el alma. Eran las 7:30 de la mañana, más temprano de lo que usualmente visitaba, pero no podía dormir. No había estado durmiendo bien desde que Emily murió hace 8 meses. Dios mío, 8 meses que se sienten como una eternidad y al mismo tiempo como si hubiera sido ayer. Ella tenía solo 24 años, mi hermosa y brillante hija, arrebatada de este mundo por un conductor ebrio, en su camino a casa desde el trabajo. Un momento estaba enviándome un mensaje de buenas noches, al siguiente momento se había ido. Así de simple, así de cruel, así de injusto. La policía dijo que no sufrió, que fue instantáneo, pero ¿cómo podían saberlo realmente? ¿Cómo puede alguien saber qué sucede en esos últimos milisegundos cuando la vida se convierte en muerte? Cuando todo lo que eres simplemente deja de existir. Me atormentaba con estas preguntas cada noche, acostado despierto en la oscuridad del dormitorio en el que Emily solía correr cuando era pequeña y tenía pesadillas, cuando los monstruos bajo la cama parecían reales y solo papá podía ahuyentarlos. Ahora yo era el que tenía pesadillas, y no había ningún lugar a donde correr, ningún papá que pudiera ahuyentar este monstruo de dolor que vivía dentro de mi pecho. El cementerio era mi único consuelo, el único lugar donde me sentía cerca de ella. Iba allí y le hablaba, le contaba sobre mi día, compartía los detalles mundanos de una vida que se sentía sin sentido sin ella en ella. Llevaba flores frescas cada semana, usualmente rosas porque eran sus favoritas, aunque recientemente había descubierto que en realidad prefería las flores silvestres. ¿Cómo no sabía eso? ¿Cómo no sabía algo tan simple, tan básico sobre mi propia hija? Esa pregunta me perseguía, me recordaba constantemente cuánto había fallado en realmente conocerla. Esa mañana estacioné mi carro en el lugar de siempre, y caminé por el sendero familiar hacia su tumba, mi aliento creando pequeñas nubes en el aire frío, que se disipaban tan rápido como aparecían, como tantas cosas en la vida que pensamos que son permanentes hasta que desaparecen. El cementerio estaba desierto, o eso pensé. Mientras doblaba la esquina cerca del viejo roble que Emily solía escalar cuando era niña, y veníamos a visitar las tumbas de mis padres, lo vi. Un hombre, tal vez de unos 50 años, arrodillado en la lápida de Emily. Al principio pensé que tal vez era un cuidador del lugar, pero era demasiado temprano para el trabajo de mantenimiento, y además no estaba haciendo ningún trabajo. Solo estaba arrodillado allí, su cuerpo encorvado, y podía escucharlo, el llanto. No lágrimas silenciosas, no llanto suave, sino sollozos completos que sacudían su cuerpo y resonaban en el vacío de la mañana. Mi primer instinto fue enojo. Te juro que sentí una ola de rabia subir por mi garganta. ¿Quién era esta persona? ¿Qué derecho tenía de estar en la tumba de mi hija? Este era mi espacio, mi lugar sagrado para estar con Emily, para hablar con ella sin que nadie me juzgara por hablarle a una lápida como si ella pudiera escucharme. Pero mientras me acercaba, algo me detuvo de confrontarlo inmediatamente.
Había algo en su dolor que se sentía genuino, que se sentía ganado, merecido de alguna manera que no podía explicar. Sus manos estaban presionadas contra el mármol frío de su lápida, como si estuviera tratando de absorber su presencia a través de la piedra, de conectar con ella de alguna manera física, y sus hombros se sacudían con cada sollozo de una manera que reconocí, porque era exactamente como yo lloraba cuando estaba solo. Me quedé allí parado durante lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo 1 o 2 minutos, simplemente observando a este extraño llorar a mi hija, preguntándome qué historia había detrás de este momento tan íntimo y tan desconcertante. Él llevaba un uniforme de conserje. Pude ver eso ahora que estaba más cerca. Azul marino con un parche de nombre que no podía leer del todo desde donde estaba parado. Su cabello era gris y ralo, sus manos curtidas y gastadas por años de trabajo duro. El tipo de manos que cuentan historias de sacrificio y perseverancia. Todo en él gritaba clase trabajadora, ordinario, alguien que normalmente sería invisible en las calles de la ciudad, pero su dolor era cualquier cosa menos ordinario. Su dolor era el tipo de dolor que solo viene cuando has perdido algo verdaderamente precioso, algo que cambió tu vida de maneras fundamentales. Finalmente encontré mi voz, aunque me temblaba de una mezcla de confusión, territorialidad y algo más que no podía identificar. Disculpe, dije, y mis palabras salieron más ásperas de lo que pretendía, afiladas con confusión e instinto territorial. ¿Puedo preguntarle qué está haciendo aquí? Él saltó, claramente sobresaltado, y se giró para enfrentarme. Sus ojos estaban rojos e hinchados, lágrimas corriendo por su rostro curtido, y cuando me vio, algo parpadeó en su expresión. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? No podía saberlo. Rápidamente trató de limpiar sus lágrimas con el dorso de su mano, luchando por componerse, por parecer menos vulnerable de lo que claramente se sentía. Lo siento, tartamudeó, su voz espesa con emoción que apenas podía contener. No pensé que habría alguien aquí tan temprano. Me iré. Comenzó a levantarse, pero levanté mi mano en un gesto que lo detuvo. Algo en mí necesitaba saber. Necesitaba entender por qué este hombre estaba llorando en la tumba de mi hija, como si su corazón se estuviera rompiendo, como si hubiera perdido algo irreemplazable. Espere, dije, mi voz más suave ahora, más curiosa que enojada. Por favor, soy el padre de Emily, Ricardo. Observé su rostro cuidadosamente, buscando cualquier señal de reconocimiento, cualquier pista que pudiera explicar esta situación tan bizarra y perturbadora. Él se congeló completamente, sus ojos se abrieron como platos, y nuevas lágrimas se derramaron por sus mejillas en un torrente que no podía controlar. Señor Andrade, susurró, y la forma en que dijo mi nombre, con tanta familiaridad y tanto dolor, envió escalofríos por mi columna vertebral. Soy Miguel, Miguel Rodríguez. Lamento tanto su pérdida. Lo lamento tanto, tanto. Su voz se quebró en esas últimas palabras, y parecía que podría colapsar allí mismo. Di un paso más cerca, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi mente acelerada tratando de encontrar alguna explicación lógica para todo esto. ¿Cómo conoció a Emily?, pregunté, y pude escuchar la desesperación en mi propia voz, la necesidad urgente de entender. ¿Cómo sabe mi nombre? Miguel me miró durante un largo momento, y vi una guerra desarrollándose detrás de sus ojos, alguna lucha interna sobre si hablar o permanecer en silencio, sobre qué secretos debería revelar y cuáles debería llevar consigo. Finalmente, tomó una respiración profunda, y lo que dijo a continuación comenzó a desenredar todo lo que pensaba que sabía sobre la vida de mi hija, sobre quién era ella realmente cuando no estaba conmigo. Ella me salvó la vida, señor Andrade. Su hija me salvó la vida, y nunca tuve la oportunidad de agradecerle adecuadamente. Las palabras colgaron en el aire frío de la mañana entre nosotros como algo tangible, algo que podía alcanzar y tocar, y sentí mis piernas debilitarse. Sentí como si el suelo bajo mis pies ya no fuera sólido. ¿Qué quería decir con que le salvó la vida? Emily era diseñadora gráfica. Trabajaba en una firma de marketing en el centro de la ciudad. Pasaba sus días diseñando logotipos y sitios web para empresas que probablemente nunca conocería en persona. ¿Cómo podría haber salvado la vida de alguien?
¿Qué estaba pasando aquí? No entiendo, logré decir, mi mente repasando cada conversación que había tenido con Emily en los últimos años de su vida, buscando cualquier mención de este hombre, cualquier pista que pudiera dar sentido a este momento tan surrealista. El rostro de Miguel se desmoronó y cubrió su cara con sus manos por un momento, tratando de recomponerse, de encontrar las palabras correctas. Cuando me miró de nuevo, sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda y una gratitud tan intensa que me quitó el aliento. Tal vez deberíamos sentarnos, dijo en voz baja, señalando el banco cerca de la tumba de Emily, el que había mandado instalar unos meses después de su muerte, para poder pasar visitas más largas con ella, para poder quedarme allí horas hablándole sobre todo y nada. Asentí entumecido y lo seguí hasta el banco, y mientras nos sentábamos juntos, dos extraños unidos por el dolor por la misma chica, no tenía idea de que todo lo que estaba a punto de escuchar me obligaría a confrontar la verdad más dolorosa que un padre puede enfrentar, que realmente no conocía a mi propia hija en absoluto, que había sido un extraño en su vida real, sin siquiera darme cuenta. Miguel se sentó allí por un momento, sus manos apretadas fuertemente juntas, nudillos blancos de tensión, claramente luchando con dónde comenzar, cómo contarme lo que fuera que necesitaba decir. Esperé, mi corazón martillando en mi pecho tan fuerte que pensé que podría escucharlo, mi mente girando con posibilidades, ninguna de las cuales se acercaba siquiera a la verdad. Finalmente, habló, y su voz temblaba con emoción contenida. Hace 2 años yo estaba sin hogar, señor Andrade. Había perdido todo, mi trabajo, mi apartamento, mi dignidad, mi sentido de propósito en este mundo. Estaba durmiendo en el parque del centro, el que está cerca de la fuente con las estatuas de bronce. ¿Lo conoce? Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Lo conocía. Era el parque donde Emily solía almorzar a veces. Lo había mencionado algunas veces. Dijo que le gustaba observar a la gente allí, que inspiraba su creatividad, que le daba ideas para sus diseños. Nunca me había parecido importante, solo una de esas cosas casuales que mencionas en conversaciones que no llevan a ningún lado. Estaba en mi punto más bajo, continuó Miguel, su voz apenas por encima de un susurro, como si confesara sus pecados más oscuros. No había comido en 3 días. Estaba enfermo, probablemente neumonía, tosiendo tan fuerte que pensé que mis costillas se romperían. Había ido al refugio, pero estaban llenos. Todos estaban llenos, siempre llenos. Era invierno, brutalmente frío, y recuerdo pensar que tal vez esto era todo. Tal vez así era como terminaría para mí, muriendo congelado en un banco del parque como si no importara, como si mi vida no hubiera contado para nada, como si fuera solo otro vagabundo que el mundo podría olvidar fácilmente. Hizo una pausa, y lo vi tragar con dificultad, luchando contra más lágrimas que amenazaban con derramarse. Su dolor era tan crudo, tan visceral, que podía sentirlo emanando de él en olas. Entonces ella vino, esta hermosa joven con ojos amables, llevando su almuerzo de ese lugar de sándwiches elegante en la Quinta Avenida. Caminó directamente hacia mí, señor Andrade, y tiene que entender, la gente no hacía eso. La gente caminaba pasando, evitaba el contacto visual, pretendía que yo no existía, como si fuera invisible o peor, como si fuera algo desagradable que preferían no ver. Pero ella no. No Emily. Nunca Emily. La forma en que dijo su nombre, con tanta reverencia y calidez, con tanto amor genuino, hizo que mi garganta se apretara dolorosamente. Me preguntó si podía sentarse conmigo. En serio preguntó, imagínate, como si estuviera pidiendo permiso para estar en mi presencia, como si yo fuera alguien cuya opinión importara. Debo haberla mirado como si estuviera loca, porque sonrió, esta hermosa sonrisa genuina que iluminó toda su cara, y dijo, pareces que podrías necesitar algo de compañía. Se sentó, sacó su sándwich, lo partió por la mitad y me ofreció una parte. Así de simple, sin juicio, sin lástima, solo bondad. Bondad pura y simple que no había experimentado en tanto tiempo que había olvidado que existía. La voz de Miguel se quebró, y tuvo que detenerse por un momento limpiándose los ojos con manos temblorosas. Me senté allí, congelado,
imaginando a Emily haciendo exactamente lo que él describía. Sonaba como ella, como la chica que pensaba que conocía, la joven compasiva que había criado. Pero claramente había más en esta historia, algo más grande, más significativo que simplemente compartir un sándwich con un hombre sin hogar en un día frío de invierno. Hablamos, continuó Miguel, su voz un poco más fuerte ahora, como si recordar estos momentos le diera fuerza. Me preguntó sobre mi vida, realmente preguntó, como si genuinamente quisiera saber, como si mi historia importara tanto como la de cualquier otra persona. Le conté sobre mi hija, sobre cómo la había perdido en una batalla de custodia años atrás, cómo esa pérdida me había enviado a una espiral de depresión y bebida que me costó todo lo demás. Su Emily no se inmutó, no juzgó ni por un segundo. Simplemente escuchó con esos ojos compasivos, con esa presencia total que te hacía sentir visto de verdad. Me habló sobre su trabajo, sobre su amor por el diseño, sobre usted y su madre, sobre su infancia. Al mencionar a mi ex esposa, sentí una punzada de culpa que nunca desaparecía del todo. Jennifer y yo nos habíamos divorciado cuando Emily tenía 15 años, y siempre me había preguntado cuánto la había lastimado eso, cuánto había ocultado de nosotros para proteger nuestros sentimientos, para no añadir más carga a nuestras vidas ya complicadas. Emily regresó al día siguiente, dijo Miguel, y había asombro en su voz todavía, incluso después de todo este tiempo. Y al día siguiente, durante 2 semanas, vino a ese parque todos los días durante su hora de almuerzo. Me traía comida, me traía medicina cuando estaba enfermo, me traía calcetines limpios y una manta cálida. Pero más que eso, señor Andrade, me trajo esperanza. Esperanza que había estado muerta dentro de mí durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. Me habló como si fuera una persona, como si importara, como si mi vida todavía tuviera valor, a pesar de todo lo que había perdido. Me contó historias sobre su infancia, sobre escalar árboles con su padre, sobre aprender a andar en bicicleta, sobre su primer desamor. Compartió su vida conmigo, y al hacerlo, me recordó que yo todavía tenía una vida que valía la pena vivir, que no era demasiado tarde para mí. Sentí lágrimas corriendo por mi propio rostro ahora, lágrimas silenciosas que no me molesté en limpiar porque, ¿para qué? Esta era mi Emily, la chica con el corazón enorme, pero también era un lado de Emily que nunca había visto completamente, nunca había apreciado en toda su magnitud. ¿Cuántas veces había desestimado sus preocupaciones sobre problemas sociales, sobre personas sin hogar, sobre desigualdad, diciéndole que se concentrara en su carrera, que no se preocupara tanto por cosas que no podía cambiar? ¿Cuántas veces le había dicho que fuera práctica, que pensara en su futuro, que construyera estabilidad financiera antes de preocuparse por salvar el mundo? Dios mío, ¿cuántas veces había apagado su luz sin siquiera darme cuenta? Me ayudó a entrar en un programa, dijo Miguel, su voz más fuerte ahora, más estable, llena de un orgullo que era hermoso de presenciar. Había un centro de rehabilitación al otro lado de la ciudad que tenía una apertura, pero necesitaba a alguien que respondiera por mí, que ayudara con el papeleo, que se asegurara de que me presentara a la cita de admisión. Emily hizo todo eso. Se tomó un día libre del trabajo, señor Andrade. ¿Se imagina? Se tomó un día completo de su trabajo, me llevó allí ella misma en su carro, esperó conmigo durante 4 horas mientras procesaban mi solicitud, y cuando me aceptaron, me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí, un borracho sin hogar que había conocido en un parque. ¿Puede imaginarlo? ¿Puede imaginar qué significa para alguien que ha sido invisible durante tanto tiempo que alguien, especialmente alguien como Emily, te diga que está orgullosa de ti? No podía hablar. Mi garganta estaba demasiado apretada, mi corazón demasiado lleno de emociones que ni siquiera podía nombrar. Orgullo en mi hija mezclado con vergüenza por mi propia ignorancia, dolor por su pérdida enredado con asombro por quién había sido realmente. Me limpié, dijo Miguel, y había una nota de triunfo en su voz ahora, mezclada con la tristeza que nunca desaparecería del todo. Me volví sobrio, completé el programa, obtuve mi certificación como trabajador de custodia, encontré trabajo en un edificio de oficinas en el centro,
He estado trabajando allí durante 18 meses ahora, señor Andrade. Tengo un apartamento. Nada lujoso, solo un estudio, pero es mío. He estado tratando de reconectar con mi hija, tomándolo con calma, pero hemos tomado café unas cuantas veces y está empezando a perdonarme, a dejarme entrar en su vida de nuevo. Mi vida no es perfecta, pero es una vida real con propósito y dignidad, y tengo a su Emily que agradecer por eso. Ella literalmente me salvó cuando pensé que no había nada que salvar, cuando había renunciado a mí mismo por completo. Se giró para mirarme directamente, y la intensidad en sus ojos hizo que me faltara el aliento. Fui a su funeral, dijo suavemente, y pude ver el dolor de ese día reflejado en su rostro. Me paré en la parte de atrás porque no pensé que perteneciera allí, con todos sus amigos y familiares, personas que realmente la conocían, que tenían derecho legítimo a estar allí, pero necesitaba estar allí, necesitaba despedirme, necesitaba honrar a la persona que me había devuelto mi humanidad. Y he venido aquí todas las semanas desde entonces, todos los martes por la mañana antes del trabajo, para hablar con ella, para agradecerle, para contarle sobre mi progreso, sobre mi hija, sobre la vida que estoy construyendo gracias a su bondad, a su fe en mí cuando nadie más la tenía. Las piezas estaban comenzando a encajar ahora, pero sentía como si el suelo se estuviera moviendo debajo de mí, como si todo lo que había pensado que era sólido y seguro, estuviera revelándose como una ilusión. ¿Todos los martes? Repetí, mi voz ronca de emoción. Él asintió, limpiándose los ojos de nuevo. Usualmente vengo más temprano, alrededor de las 6:30, para asegurarme de irme antes de que llegue alguien más. No quería entrometerme en el tiempo familiar, en el espacio sagrado que ustedes necesitaban con ella. Pero hoy tuve que terminar un trabajo que se prolongó, y pensé que todavía tendría tiempo antes de que alguien llegara. Miró hacia abajo a sus manos, retorciéndolas nerviosamente. Lamento si lo molesté. Sé que no tengo ningún derecho de estar aquí ocupando espacio en su tumba. Ella era su hija, su familia. Yo no soy nadie, solo alguien que ella ayudó en un momento de su vida. No diga eso, dije bruscamente, sorprendiendo a ambos con la fuerza de mis palabras. No diga eso nunca. Si Emily se preocupó lo suficiente por usted como para hacer todas esas cosas, entonces usted no es nadie. Usted es alguien que ella eligió ayudar, alguien que ella eligió salvar, y eso lo hace parte de su historia, parte de nuestra historia ahora. Miguel me miró con tanta gratitud cruda que casi dolía presenciarlo, pero había algo más molestándome, algo que no encajaba del todo, una pregunta que necesitaba hacer aunque me daba miedo la respuesta. Miguel, dije lentamente, eligiendo mis palabras cuidadosamente, Emily nunca te mencionó, ni una sola vez, y estoy tratando de entender por qué. Hablábamos regularmente, éramos cercanos o al menos eso pensaba. ¿Por qué mantendría algo tan significativo en secreto de mí? ¿Por qué no me contaría sobre algo que claramente significaba tanto para ella? La pregunta colgó en el aire entre nosotros, pesada y cargada de tanto dolor no dicho, y vi la expresión de Miguel cambiar, volviéndose más cautelosa, más cuidadosa, como si estuviera pisando en un campo minado. Miró hacia otro lado de mí, su mirada posándose en la lápida de Emily. «Señor Andrade», dijo en voz baja, con una gentileza que de alguna manera hacía todo más difícil, «hay más en la historia, cosas que podrían ser difíciles de escuchar, cosas que podrían cambiar cómo ve las cosas. Pero si quiere saber por qué Emily me mantuvo en secreto, si quiere realmente entender a su hija, entonces necesito contarle todo, todo, sin omitir nada. ¿Está seguro de que quiere saber? ¿Está listo para enfrentar verdades que podrían ser dolorosas?» Sentí un escalofrío recorrerme que no tenía nada que ver con el aire frío de la mañana. Parte de mí quería decir que no. Quería preservar la imagen de Emily que había construido cuidadosamente en mi mente, la Emily que pensaba que conocía, la relación que pensaba que teníamos. Pero una parte más grande de mí, la parte que había estado doliendo por respuestas desde el momento en que vi a este hombre llorando en su tumba, necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Necesitaba entender quién había sido realmente mi hija, no quién yo quería que fuera.
Dígame, dije, mi voz apenas un susurro pero firme. Dígame todo. Necesito saber. Necesito entender. Miguel tomó una respiración profunda, y lo que me contó a continuación cambió todo lo que pensaba que sabía sobre mi hija, sobre mí mismo, sobre los fracasos fundamentales de mi paternidad que había estado demasiado ciego para ver durante todos estos años. ¿Alguna vez has tenido a alguien sosteniendo un espejo frente a tu alma y obligándote a mirar las partes más feas de ti mismo? Eso es lo que se sintió la siguiente hora, mientras las palabras de Miguel pelaban capa tras capa de ilusiones cómodas que había construido alrededor de mi relación con Emily, revelando verdades que había estado evitando sin siquiera darme cuenta. Emily no le contó sobre mí porque tenía miedo de su reacción, comenzó Miguel, sus palabras cuidadosas, medidas, como si estuviera desactivando una bomba que podría explotar en cualquier momento. No miedo de que se enojara exactamente, sino miedo de que no entendiera, de que le diera una conferencia sobre seguridad y límites y ser demasiado confiada. Me contó sobre una vez cuando estaba en la preparatoria, cuando se había hecho amiga de una chica de un hogar problemático y la había traído a su casa para cenar. ¿Recuerda eso? Sí, lo recordaba con una claridad dolorosa. El nombre de la chica era Sara, y había sido áspera en los bordes, claramente de un entorno difícil. Había sido educado durante la cena, pero había llevado a Emily aparte después y expresado mis preocupaciones sobre su elección de amistades, sobre cómo necesitaba tener cuidado con quién se asociaba, especialmente porque estaba solicitando ingreso a universidades. Emily se había molestado, me había acusado de ser prejuicioso, pero yo había pensado que estaba siendo protector, que estaba cuidando su futuro. Me contó sobre esa noche, dijo Miguel, y había comprensión en su voz, pero también una crítica gentil que dolía precisamente porque era verdadera. Dijo que usted tenía buenas intenciones, pero que eso le enseñó que algunas partes de su vida, algunas de sus elecciones, necesitaba mantenerlas separadas de usted porque no las aprobaría, no las entendería. Lo amaba, señor Andrade. Hablaba de usted todo el tiempo, sobre cuán duro trabajó para mantenerla después del divorcio, sobre cómo le enseñó a ser fuerte e independiente, pero también sentía que tenía ideas muy específicas sobre cómo debería vivir su vida, sobre qué era apropiado y seguro y aceptable, y esas ideas no siempre coincidían con quien ella realmente era, con lo que realmente le importaba. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos, cada una aterrizando con una precisión dolorosa. Quería protestar, defenderme, explicar que solo estaba tratando de protegerla, de mantenerla a salvo en un mundo peligroso, pero algo me detuvo. Tal vez fue la forma en que Miguel me estaba mirando, con compasión en lugar de juicio, o tal vez fue el reconocimiento de que en el fondo sabía que tenía razón. ¿Cuántas veces había descartado las pasiones de Emily como poco prácticas? ¿Cuántas veces la había empujado hacia la seguridad financiera y el éxito convencional en lugar de apoyar sus sueños más salvajes, sus deseos más auténticos? ¿Cuántas conversaciones habíamos tenido donde había estado tan ocupado dispensando consejos, moldeándola según mi visión, que había olvidado simplemente escuchar, simplemente estar presente con quien ella realmente era? Emily tenía todo un mundo que mantenía separado de usted y su madre, continuó Miguel, y pude escuchar el peso de lo que estaba a punto de revelar en su voz, el peso de secretos guardados durante tanto tiempo. La defensa de las personas sin hogar no se trataba solo de mí. Después de que me ayudó, comenzó a ser voluntaria en un refugio del centro todos los sábados por la mañana. Llevaba suministros de arte y enseñaba clases de diseño a jóvenes sin hogar, tratando de darles habilidades que pudieran ayudarlos a encontrar trabajo, a construir un futuro. Donaba una porción significativa de su salario a varias organizaciones benéficas cada mes. Estaba planeando dejar su trabajo corporativo y comenzar una organización sin fines de lucro enfocada en programas de empleo para personas sin hogar. Ya había presentado el papeleo, tenía un plan de negocios detallado, incluso había conseguido algo de financiamiento inicial de fundaciones privadas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Emily estaba planeando dejar su trabajo, comenzar una organización sin fines de lucro. Estas eran decisiones masivas, que cambiaban la vida,
Y no me había dicho nada, absolutamente nada. ¿Cómo no lo sabía? ¿Cómo me había perdido algo tan grande, tan fundamental en la vida de mi propia hija? Ella quería contarle, dijo Miguel rápidamente, viendo el dolor en mi rostro y tratando de suavizar el golpe. Estaba esperando el momento adecuado. Sabía que se preocuparía por su estabilidad financiera, porque estuviera tirando su carrera por la borda. Quería tener todos sus planes en orden primero, para poder mostrarle que era viable, que lo había pensado, que no era solo un impulso emocional, sino una decisión bien considerada. Estaba planeando contarle en Navidad. Navidad, la Navidad que nunca llegó porque un conductor borracho atravesó una luz roja en una noche lluviosa de noviembre y la robó de este mundo antes de que pudiera compartir sus sueños, antes de que pudiera vivir la vida que estaba construyendo, antes de que yo pudiera decirle que estaba orgulloso de ella, no por el trabajo corporativo o el éxito financiero, sino por el coraje y la compasión que había demostrado al elegir un camino diferente. «Hay más», dijo Miguel, y no estaba seguro de cuánto más podía soportar mi corazón, pero asentí para que continuara, necesitando saber todo incluso si me destrozaba. Emily estaba saliendo con alguien, un hombre llamado Jaime que trabajaba en el refugio donde era voluntaria. Habían estado juntos durante casi un año. Estaba seria con él, señor Andrade, realmente seria. Me había dicho que pensaba que él podría ser el indicado, que podía imaginar un futuro con él. Pero no se lo había presentado a usted todavía porque estaba preocupada por lo que pensaría. ¿Lo que yo pensaría? Repetí, confusión mezclándose con mi dolor, con mi creciente horror ante lo mucho que me había perdido. ¿Por qué tendría un problema con que saliera con alguien? Miguel se veía incómodo ahora, moviéndose en el banco, eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Jaime es mayor que ella por 15 años. Está divorciado con 2 hijos. Y no tiene lo que llamaría una carrera convencional. Dirige el refugio, trabaja con jóvenes en riesgo. Emily estaba preocupada de que lo viera como inestable, como no lo suficientemente bueno para ella. Dijo que siempre había tenido ideas muy específicas sobre el tipo de hombre con el que debería terminar. Alguien con una carrera en negocios o derecho, alguien establecido y convencionalmente exitoso, alguien de buena familia. La verdad de sus palabras era innegable, y dolía de una manera que el dolor físico nunca podría igualar. Había hecho comentarios a lo largo de los años, observaciones casuales sobre querer que Emily encontrara a alguien que pudiera mantenerla, que tuviera su vida en orden, que viniera de buena familia. Había pensado que estaba expresando una preocupación parental normal, protegiendo su futuro, asegurándome de que no cometiera errores que pudieran limitarla. Pero Emily había escuchado otra cosa: juicio, estrechez de mente, falta de fe en su propio criterio. ¿Cómo había fallado tan espectacularmente en ser el padre que necesitaba? ¿Cuándo la brecha entre nosotros se había vuelto tan amplia? ¿Y por qué no me había dado cuenta? ¿Cuándo dejé de ser alguien en quien podía confiar con su verdadero yo y me convertí en alguien de quien necesitaba ocultarse? Señor Andrade, dijo Miguel gentilmente, y había tanta compasión en su voz que de alguna manera lo hacía peor. No le estoy diciendo todo esto para lastimarlo o para hacerlo sentir culpable. Se lo digo porque preguntó por qué Emily me mantuvo en secreto, y la verdad es que no mantuvo solo a mí en secreto. Mantuvo toda esta hermosa, compasiva, significativa parte de su vida, separada porque tenía miedo de que no la apoyara, de que no la aprobara, y tal vez estaba equivocada. Tal vez la habría sorprendido. Tal vez habría sido diferente de lo que esperaba. Pero ese miedo era real para ella, y moldeó cómo se relacionaba con usted en sus últimos años, cómo compartía su vida con usted, o más bien, cómo no la compartía. Me quedé sentado allí, lágrimas corriendo por mi rostro sin control, mi pecho apretado con dolor y arrepentimiento, con la comprensión devastadora de cuánto había fallado como padre. Pensé en todas nuestras conversaciones, en todas las veces que había dirigido la discusión hacia el avance de su carrera, su planificación financiera, su futuro práctico. Había estado tan enfocado en asegurarme de que estuviera segura, tan determinado a protegerla de los errores que había cometido en mi propia vida, que había perdido completamente a la persona en la que se estaba convirtiendo, el alma hermosa en la que estaba creciendo. La había amado,
Dios sabe que la había amado con todo lo que tenía, pero no la había visto realmente. Había estado demasiado ocupado tratando de moldearla según mi visión de lo que debería ser su vida para apreciar la visión que ella tenía para sí misma, para celebrar la persona extraordinaria que era cuando no estaba tratando de cumplir con mis expectativas. ¿Jaime sabe de mí?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, cargada de todo el dolor no dicho de un padre que se da cuenta demasiado tarde de cuánto se perdió. Miguel asintió con tristeza. Fue al funeral también. Era el tipo alto con cabello oscuro que dejó rosas blancas en su ataúd. Ha estado destrozado por su muerte, señor Andrade. Quería acercarse a usted, conectar con usted sobre su dolor compartido, pero Emily nunca se los había presentado, y no sentía que tuviera el derecho de entrometerse en el duelo de su familia. No quería imponer su presencia, cuando sentía que no tenía un lugar legítimo allí. Rosas blancas. Las recordaba ahora. Recordaba haber pensado en ese momento que era extraño, que Emily prefería las rosas rosadas, pero aparentemente no las prefería. Aparentemente ni siquiera sabía cuál era su flor favorita. ¿Cuántos otros pequeños detalles había entendido mal? ¿Cuántas veces había declarado confiadamente hechos sobre mi hija, que en realidad eran solo suposiciones, proyecciones de quién quería que fuera en lugar de observaciones de quién realmente era? ¿Cuántas conversaciones habíamos tenido donde yo había hablado y ella había asentido, sonreído, fingido estar de acuerdo cuando en realidad estaba guardando sus verdaderos pensamientos, sus verdaderos sentimientos, sus verdaderos planes para sí misma, porque había aprendido que no era seguro compartirlos conmigo? Me gustaría conocerlo, dije de repente, con una urgencia que me sorprendió. A Jaime. Me gustaría conocerlo, si está dispuesto, y quiero saber más sobre los planes de la organización sin fines de lucro de Emily. Quiero entender esta parte de su vida que me perdí, que mantuve alejada de mí por mis propias fallas. Es demasiado tarde para apoyarla en vida, pero tal vez pueda honrar su memoria apoyando el trabajo que quería hacer, construyendo el legado que imaginó. El rostro de Miguel se iluminó con sorpresa y esperanza, como si no hubiera esperado esta respuesta, como si hubiera temido que reaccionara con enojo o negación. ¿En serio? ¿Lo dice en serio? Asentí, sintiendo una sensación de propósito comenzando a florecer a través de mi dolor. Emily te salvó la vida, Miguel. Estaba construyendo algo hermoso, algo significativo que podría haber cambiado innumerables vidas. Lo menos que puedo hacer es tratar de ayudar a terminar lo que ella comenzó, a asegurarme de que sus sueños no mueran con ella. Nos quedamos sentados allí juntos un rato más. Dos hombres que amaban a la misma mujer extraordinaria, compartiendo historias y lágrimas en el aire frío de la mañana, mientras el sol se elevaba más alto en el cielo y el cementerio comenzaba a llenarse de otros dolientes. Miguel me contó más sobre el sentido del humor de Emily, sobre cómo una vez apareció en el parque con un pastel de cumpleaños entero, porque había descubierto que era su cumpleaños, y él no tenía dónde celebrar. Me contó sobre sus sueños de expandir su organización sin fines de lucro nacionalmente algún día, de crear un modelo que otras ciudades pudieran replicar, de cambiar fundamentalmente cómo la sociedad aborda el problema de las personas sin hogar. Me contó sobre su bondad inquebrantable, su paciencia infinita, su creencia firme de que cada persona merecía dignidad y una segunda oportunidad, sin importar lo que hubieran hecho o por lo que hubieran pasado. Con cada historia, sentía que estaba conociendo a mi hija por primera vez, viéndola a través de los ojos de alguien a quien había dejado entrar en su vida auténtica, la vida que había tenido demasiado miedo de compartir conmigo. El dolor de esa comprensión era casi insoportable, un peso físico en mi pecho que hacía difícil respirar, pero también era transformador. Había pasado 8 meses llorando a la hija que pensaba que había perdido, pero ahora estaba llorando a la hija que nunca había conocido completamente, la relación que nunca habíamos tenido del todo, y el fracaso de mi propia creación que había creado esa distancia. Pero mezclado con ese dolor, había algo más, algo que se sentía casi como gratitud. Gratitud de que Emily hubiera encontrado personas que la vieran verdaderamente, que apoyaran sus sueños, que celebraran la plenitud de quien era sin tratar de cambiarla
o moldearla. Gratitud de que su vida hubiera tenido significado y propósito e impacto más allá de lo que jamás había imaginado. Gratitud de que a través de Miguel se me estaba dando una segunda oportunidad de conocer a mi hija, incluso si solo era a través de los recuerdos y las historias de otros, a través de los fragmentos de su vida que ella había compartido con ellos pero no conmigo. Mientras el sol se elevaba más alto en el cielo y el cementerio se llenaba de otros visitantes, Miguel se levantó para irse. Tenía que ir al trabajo, explicó, pero me dio su número de teléfono y la información de contacto de Jaime, y prometió mantenerse en contacto. Prometió ayudarme a entender más sobre el trabajo de Emily, sobre las vidas que había tocado. Antes de irse, colocó su mano curtida en la lápida de Emily una vez más, susurrando algo que no pude escuchar del todo, pero que podía sentir en mi corazón. Luego se volvió hacia mí, y había lágrimas frescas en sus ojos, pero también algo que parecía esperanza. «Gracias por escuchar, señor Andrade», dijo con voz temblorosa. «Gracias por no enojarse porque estaba aquí, por no echarme. Emily estaría feliz de que nos conociéramos, de que habláramos. Siempre esperó que algún día entendiera, que viera este lado de su trabajo, que se sintiera orgulloso de quien realmente era. Después de que Miguel se fue, me quedé en la tumba de Emily durante horas, hablándole de una manera que nunca lo había hecho cuando estaba viva. Me disculpé por mi ceguera, por mis juicios, por todas las formas en que había fallado en verla realmente. Le dije que estaba orgulloso de ella, no por el trabajo corporativo o el éxito financiero que había valorado tan estúpidamente, sino por la compasión y el coraje que había demostrado al construir una vida de significado y propósito. Le prometí que llevaría adelante su trabajo, que me aseguraría de que sus sueños no murieran con ella, que su visión de un mundo más compasivo continuaría a través de las personas cuyas vidas había tocado y a través del trabajo que construiríamos en su nombre. Las semanas que siguieron a ese encuentro fueron algunas de las más transformadoras de mi vida. Un periodo de dolor intenso, pero también de crecimiento profundo. Me reuní con Jaime, y a pesar de mi incomodidad inicial, de mis prejuicios arraigados sobre quién debería haber sido suficientemente bueno para mi hija, rápidamente entendí por qué Emily lo había amado. Era genuino, apasionado por su trabajo, claramente un hombre de profunda integridad y compasión. Estaba absolutamente destrozado por su pérdida de una manera que era dolorosa de presenciar, pero también hermosa, porque demostraba cuán profundamente había amado a Emily, cuán real había sido su relación. Juntos, comenzamos a trabajar a través de los planes de la organización sin fines de lucro de Emily, y con la experiencia de Jaime en trabajo social, y mi experiencia en negocios, y mis recursos financieros, comenzamos a construir lo que Emily había imaginado. No fue fácil. Hubo momentos en que nuestras diferentes perspectivas chocaron, en que tuve que enfrentar mis propios prejuicios y suposiciones sobre cómo deberían funcionar las cosas. Pero Jaime fue paciente conmigo. Me ayudó a entender la visión de Emily. Me enseñó a ver a las personas sin hogar no como problemas a resolver, sino como individuos con dignidad y potencial. Me acerqué al refugio donde Emily había sido voluntaria y comencé a enseñar un taller mensual sobre alfabetización financiera para los residentes. Fui terrible al principio, demasiado rígido y formal, demasiado enfocado en números y no lo suficiente en las personas detrás de esos números. Pero con el tiempo aprendí a conectar con la gente, a verlos como individuos con historias complejas, en lugar de estadísticas o problemas a resolver. Conocí a jóvenes cuyas historias me rompieron el corazón y me inspiraron en igual medida. Conocí a personas como Miguel, que solo necesitaban que alguien creyera en ellas, que les diera una oportunidad, que viera su humanidad cuando el resto del mundo los había hecho invisibles. Comencé a entender lo que Emily había visto, por qué había sido tan apasionada por este trabajo, por qué estaba dispuesta a dejar una carrera corporativa cómoda para dedicarse a algo que realmente importaba. Pasé por el apartamento de Emily. Realmente lo revisé por primera vez en meses, y encontré diarios y cuadernos llenos de sus pensamientos, sus planes, sus hermosos y ambiciosos sueños de cambiar el mundo. Encontré fotografías de ella en el refugio, rodeada de caras sonrientes, su propio rostro radiante con alegría y propósito,
de una manera que rara vez había visto cuando estaba conmigo. Encontré cartas de personas que había ayudado, agradeciéndole por su bondad, por verlos cuando el mundo los había hecho invisibles, por creer en ellos cuando habían dejado de creer en sí mismos. Encontré una carta a medio escribir para mí, fechada 2 semanas antes de su muerte, donde estaba tratando de encontrar las palabras para contarme sobre su organización sin fines de lucro, sobre Jaime, sobre la vida que estaba construyendo lejos de mi mirada crítica. Había escrito: espero que entienda. Espero que esté orgulloso de quien me estoy convirtiendo, no solo de quien él quiere que sea. Espero que pueda ver que esto no es rebeldía o irresponsabilidad, sino la expresión más auténtica de quien realmente soy. Leer esas palabras me destrozó de una manera que incluso su muerte no había logrado. El dolor de saber que había muerto sin saber que ahora entendía, que ahora estaba orgulloso, que ahora finalmente veía quién había sido realmente, era casi insoportable. Pero esas palabras también sanaron algo en mí. Me dieron un mapa de cómo honrar su memoria, cómo convertirme en el padre que había necesitado que fuera, aunque solo pudiera hacerlo en su ausencia, aunque solo pudiera expresar mi apoyo y mi orgullo a través del trabajo que construía en su nombre. 6 meses después de esa mañana en el cementerio, estuve parado en un pequeño centro comunitario del centro, en el lanzamiento oficial de la Fundación Emily Andrade. La sala estaba llena de personas cuyas vidas Emily había tocado, personas que nunca había conocido, pero que conocían a mi hija de maneras que apenas estaba comenzando a entender. Miguel estaba allí, luciendo orgulloso en un traje nuevo que se había comprado especialmente para la ocasión, su hija a su lado sosteniéndole la mano, de una manera que habló de sanación y reconciliación. Jaime estaba allí, ayudando a coordinar el evento con la misma dedicación que había traído a todo el trabajo de Emily, sus ojos todavía llevando la sombra de la pérdida, pero también una chispa de esperanza por el trabajo que estábamos construyendo juntos. Representantes de la ciudad estaban allí, defensores de personas sin hogar, ex residentes de refugios que ahora estaban empleados y con vivienda, todos reunidos para celebrar la visión de Emily y comprometerse a hacerla realidad. Mientras estaba parado en el podio para hablar, miré todas esas caras y sentí la presencia de Emily tan fuertemente que me quitó el aliento. Mi hija Emily fue una persona extraordinaria, comencé, mi voz temblando con emoción que apenas podía controlar. Pero durante demasiado tiempo no aprecié completamente cuán extraordinaria era realmente. Estaba tan enfocado en medidas convencionales de éxito, en lo que pensaba que debería ser su vida, que me perdí el éxito real que estaba construyendo, las vidas que estaba cambiando, el amor que estaba esparciendo en el mundo. Salvó vidas, no a través de grandes gestos, sino a través de actos diarios de bondad, viendo a las personas cuando otros miraban hacia otro lado, creyendo en segundas oportunidades y dignidad humana, cuando nuestra sociedad había desechado a estas personas como invisibles. Le conté a la multitud sobre Miguel, sobre esa mañana en el cementerio que había abierto mis ojos, sobre cómo las lágrimas de un conserje me habían revelado a la hija que había fallado en conocer verdaderamente. Hablé sobre los sueños de Emily, sus planes, su compromiso inquebrantable de hacer del mundo un lugar mejor. Anuncié nuestra primera iniciativa importante, un programa de capacitación laboral y colocación para personas sin hogar, combinando habilidades prácticas con apoyo social, exactamente como Emily lo había imaginado, con el tipo de enfoque holístico que había caracterizado todo su trabajo. Cuando terminé de hablar, el aplauso fue atronador, pero todo en lo que podía pensar era en Emily, en lo orgullosa que estaría, en lo feliz que estaría, de ver a todas estas personas reuniéndose en su nombre para continuar el trabajo que había comenzado. Después de que terminó el programa formal, las personas se acercaron para compartir sus historias conmigo, sus recuerdos de Emily, su gratitud por lo que había hecho por ellos. Cada historia era otra pieza del rompecabezas, otra visión de la imagen completa y hermosa de quien había sido mi hija. Una joven me contó cómo Emily la había ayudado a escapar de una relación abusiva y entrar a la universidad, brindándole no solo recursos prácticos, sino apoyo emocional y fe en su capacidad de construir una vida mejor. Un adolescente me contó cómo las clases de arte de Emily en el refugio
Le habían dado esperanza cuando no tenía ninguna. Le habían mostrado que tenía talento y valor, y un futuro posible. Un hombre mayor me contó cómo Emily lo había ayudado a reconectarse con su hijo alejado, facilitando conversaciones difíciles y ayudándolos a encontrar el camino de regreso el uno al otro después de años de silencio. Historia tras historia, vida tras vida, tocada y cambiada por la compasión de mi hija, por su fe inquebrantable en el potencial humano. Mientras la noche terminaba y la gente comenzaba a irse, me encontré de vuelta en el cementerio, en la tumba de Emily, con Miguel y Jaime a mi lado. Los tres nos quedamos allí en un silencio cómodo, tres hombres unidos por nuestro amor por una mujer extraordinaria, por nuestro dolor compartido, y nuestro compromiso compartido de honrar su legado de una manera que ella estaría orgullosa. Estaría feliz por hoy, dijo Jaime suavemente, su voz llena de emoción contenida. Estaría tan orgullosa de lo que estás construyendo, Ricardo, de cómo has honrado su visión. Le había pedido que me llamara Ricardo, no señor Andrade. Éramos familia ahora, unidos por el amor de Emily y por el trabajo que estábamos haciendo en su nombre, por el propósito compartido que nos había reunido. Espero que sí, dije, mi propia voz quebrándose. Espero que sepa que finalmente entiendo, que finalmente la veo por quien realmente era, que finalmente estoy orgulloso de las cosas correctas. Miguel colocó su mano en mi hombro, un gesto de consuelo y solidaridad que había llegado a significar mucho para mí. Ella lo sabe, dijo con tranquila certeza. Donde quiera que esté lo sabe y está sonriendo. Así que déjame preguntarte algo, porque pienso en esto cada día ahora, en cada momento de reflexión. ¿Qué tan bien conoces realmente a las personas que amas? ¿Las ves por quienes realmente son? ¿O las ves a través de la lente de quién quieres que sean? ¿De quién necesitas que sean para que encajen en tu visión de cómo debería ser el mundo? ¿Estás escuchando cuando hablan? ¿Realmente escuchando con el corazón abierto y la mente dispuesta? ¿O solo estás esperando tu turno para dar consejos, para dar forma a sus vidas según tus expectativas, para moldearlas en tu visión de lo que debería ser su camino? Fallé a Emily en ese sentido, de maneras que apenas estoy comenzando a entender completamente. La amé fieramente, con todo lo que tenía, pero no la vi completamente. Estaba tan ocupado siendo el padre que pensaba que necesitaba, tan enfocado en protegerla de los peligros que imaginaba, que olvidé simplemente estar presente con quien realmente era, aceptarla en toda su complejidad y belleza. Tomó a un conserje llorando en su tumba para abrir mis ojos, para romper mis ilusiones cómodas, y obligarme a enfrentar mis propios fracasos como padre. Pero aquí está lo que he aprendido, la verdad que ahora llevo conmigo cada día. Nunca es demasiado tarde para honrar el verdadero yo de alguien, incluso después de que se hayan ido. Nunca es demasiado tarde para llevar adelante sus sueños, para apoyar su visión, para permitir que su vida auténtica inspire tu propia transformación. La Fundación Emily Andrade está prosperando ahora de maneras que me llenan de asombro y gratitud. Hemos ayudado a colocar a más de 50 personas en empleo estable, personas que ahora tienen dignidad y propósito. Hemos alojado a 30 familias, dándoles no solo un techo sino un hogar real donde pueden reconstruir sus vidas. Hemos proporcionado capacitación laboral a cientos de personas, dándoles las herramientas para cambiar sus propias historias. Hemos creado asociaciones con empresas en toda la ciudad, dispuestas a dar a las personas segundas oportunidades, a mirar más allá de sus errores pasados y ver su potencial futuro. Cada vida que tocamos, cada persona que ayudamos, es una continuación del trabajo de Emily, una ondulación del amor y la compasión que puso en el mundo durante su vida demasiado corta. Miguel viene a cada reunión de la Junta, compartiendo su historia y su perspectiva con una honestidad que inspira a todos los que lo escuchan. Se ha convertido en un defensor él mismo, hablando a grupos sobre su viaje de la falta de vivienda a la estabilidad, sobre el poder de la bondad de una persona para cambiar la trayectoria de una vida. Su relación con su hija continúa sanando y creciendo, y me dice a menudo que Emily no solo le salvó la vida ese día en el parque, le devolvió su humanidad, su esperanza, su creencia de que importaba en este mundo. Jaime y yo nos hemos convertido en amigos cercanos.
Una amistad que nunca habría imaginado posible antes de esa mañana en el cementerio. Cenamos juntos una vez por semana y hablamos sobre Emily, sobre la fundación, sobre la vida y la pérdida, y cómo seguir adelante cuando tu corazón está roto. Me ha enseñado tanto sobre ver la dignidad de las personas, sobre encontrarlas donde están en lugar de donde pienso que deberían estar, sobre el tipo de amor que mi hija tuvo durante toda su vida, pero que yo fui demasiado ciego para reconocer completamente. Me ha ayudado a entender lo que Emily vio en este trabajo, por qué importaba tanto para ella, por qué estaba dispuesta a renunciar a la seguridad y la comodidad para dedicarse a algo más significativo. Pienso en esa mañana en el cementerio todo el tiempo, en lo cerca que estuve de simplemente confrontar a Miguel y echarlo, de proteger mi dolor territorial, de mantener mi ignorancia sobre la vida secreta de Emily. ¿Qué pasaría si hubiera hecho eso? ¿Qué pasaría si nunca hubiera escuchado su historia? ¿Nunca hubiera aprendido la verdad sobre mi hija? ¿Habría continuado llorando a alguien que solo existía parcialmente? ¿Habría continuado viviendo con una falsa sensación de haberla conocido? ¿Habría continuado en mi ceguera sin siquiera darme cuenta de todo lo que me estaba perdiendo? En cambio, ese encuentro me abrió de la manera más necesaria. Me obligó a enfrentar verdades incómodas sobre mí mismo como padre, como persona. Dolió más de lo que puedo expresar, pero también sanó algo profundo dentro de mí. Llenó un vacío que ni siquiera sabía que estaba allí. Ahora conozco a Emily. Realmente la conozco de una manera que no lo hice cuando estaba viva, y estoy tan increíblemente orgulloso de quién fue. No orgulloso de su salario o su título de trabajo, o sus logros por medidas convencionales, aunque esos estaban bien también. Estoy orgulloso de su enorme corazón, su coraje de vivir de acuerdo con sus valores incluso cuando era difícil, su compromiso de hacer una diferencia real en la vida de las personas, su fe inquebrantable en la bondad humana y el potencial de transformación. Estoy orgulloso de que salvó a Miguel, de que tocó tantas vidas, de que dejó este mundo mejor de lo que lo encontró. Ese es un legado que vale la pena celebrar, que vale la pena continuar, que vale la pena dedicar mi propia vida a honrar. Has pasado por algo que cambió completamente cómo ves el mundo, cómo te ves a ti mismo. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría escuchar sobre los momentos que te transformaron, los encuentros que abrieron tus ojos, las pérdidas que paradójicamente te ayudaron a ganar claridad sobre lo que realmente importa en la vida. Entender contenido como este, realmente tomarlo en serio y dejarlo desafiar tus suposiciones, puede impactar profundamente cómo te presentas para las personas que amas. Puede ayudarte a evitar los errores que cometí, los arrepentimientos que llevo conmigo cada día. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar diferente sobre realmente ver y apoyar a las personas en tu vida, por favor deja un like. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas, el poder de la compasión, las transformaciones que vienen de nuestros momentos más dolorosos, por favor suscríbete a Lo que viví y presiona esa campanita de notificaciones. Este canal está dedicado a compartir historias reales, honestas y emocionales que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, que nos desafían a ser mejores, a amar más plenamente, a ver con más claridad a las personas que dicen importarnos. Gracias por estar aquí conmigo hoy, por escuchar mi historia sobre Emily, sobre Miguel, sobre aprender a ver verdaderamente a tus hijos, no como extensiones de ti mismo, sino como los individuos únicos y extraordinarios que son. Gracias por tu tiempo, tu atención y tus corazones abiertos. La historia de Emily no termina con su muerte. Continúa a través de la fundación, a través de las vidas que tocamos en su nombre, a través de las lecciones que su vida nos enseñó a todos sobre lo que realmente importa en este mundo. Comprometámonos todos a vernos más claramente los unos a los otros, a amarnos más plenamente sin condiciones ni expectativas, y a construir el tipo de mundo en el que Emily creía que era posible, un acto de bondad a la vez, una vida transformada a la vez, una segunda oportunidad a la vez.